Guía práctica número 34. Vamos con las misiones de Pablo. Pablo predica a los gentiles y vamos a tomar una gran parte del libro de Hechos, desde el 13 hasta el 28. Si querés leerlo en tu casa, estaría bueno porque vas a aprender mucho. Las misiones de Pablo en Hechos 13 y 28 muestran cómo Dios usó a Pablo para predicar el Evangelio a los gentiles, expandiendo el reino de Dios más allá de Israel, enfrentando oposición y consolidando iglesias en diversas regiones del mundo mediterráneo, ¿no? En estos capítulos podemos ver cómo la iglesia va creciendo y la iglesia pasa de ser sobreviviente a pasar a ser conquistadora, ¿no? Una transformación de la iglesia a través del Espíritu Santo, ¿no? Toda esta obra que vemos en Hechos, podríamos decir que el libro de Hechos se podría llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Para eso vamos a leer algunas cosas y vamos a empezar a leer en Hechos 13 del 1 al 3, que habla de Bernabé y Saulo son encomendados. Y dice así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron, ¿no? Entonces estaban ahí los nuevos creyentes, entre ellos Pablo y Bernabé, estaban todos orando y el Espíritu Santo les habla a todos los que estaban ahí presentes y les pide que consagren o que seleccionen a Pablo y a Bernabé para ir a predicar el Evangelio, ¿no? Y ellos después se quedan orando y ayunando durante un tiempo para poder confirmar que esto venía de Dios, ¿no? Entonces, en el libro de Hechos el protagonista es el Espíritu Santo. Ahora tenemos al Espíritu Santo obrando poderosamente en cada uno de estos hombres. Lo que hoy se podría manifestar como la obra del Espíritu Santo muchas veces en la actualidad trae confusión, ¿no? Hablamos de que hoy en día hay infinidad de libros que hablan del Espíritu Santo, hay infinidad de enseñanzas, de videos, todo sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el carácter que trae, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y continuamente se hace mucho énfasis en el Espíritu Santo, pero no hay una claridad exacta de qué es el Espíritu Santo y cómo obra, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que podemos entender del Espíritu Santo, es que Dios no nos va a juzgar por nuestros dones dados por el Espíritu Santo, sino por los frutos, ¿no? No somos juzgados por los dones, sino por el fruto. Por eso el fruto es mucho más importante que los dones, porque somos juzgados por los frutos, no por los dones. Porque los frutos dependen de Dios. Los frutos no, los dones dependen de Dios, porque Dios da dones a sus hijos y sus hijos con esos dones tienen que obtener frutos. Entonces, lo importante del Espíritu Santo no son los dones, sino el fruto que nosotros podemos conseguir con esos dones, sean pocos, sean muchos, ¿no? Entonces, el énfasis siempre va a estar en el fruto. Bernabé y Pablo son, podríamos decir, llamados por el Espíritu Santo para poder ir y predicar. Y después, si seguimos leyendo desde el 13 hasta el 28, hasta el final del libro de Hechos, podemos ver todos los frutos y cómo la guía del Espíritu Santo los llevaba de un lugar para el otro. En algunos momentos les decía: vayan a ciertas ciudades, y en otros momentos podemos leer que el mismo Espíritu Santo les impedía ir a otras ciudades. Ellos tenían la guía del Espíritu Santo bastante clara, parece, en su mente, ¿no? Recordemos que en esa época todavía no existía la Biblia, entonces no había mucha claridad. Entonces Dios se tenía que manifestar de esta forma, a través del Espíritu Santo, obrando de una manera diferente a hoy en la actualidad que tenemos la Biblia, para que puedan seguir creciendo la iglesia, para que pueda seguir la iglesia avanzando de la manera que tiene que ser, no como Dios manda. Pero para eso era necesario la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y los apóstoles ponían el énfasis en el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Quizás Pablo solamente podríamos decir,
el don de enseñanza, pero con ese don, o el don de la predicación, con ese don lo explotó al máximo y pudo dar muchos frutos, ¿no? Todos conocemos estos dichos de Pablo, que él dice que he peleado la buena batalla y he terminado la carrera, ¿no? Como diciendo, he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Más allá de todos los inconvenientes que hayas tenido. Pero lo importante de entender esto del crecimiento de la iglesia es que lo podemos tomar de una manera personal. Cómo a veces nosotros en nuestra vida podemos ir teniendo altos y bajos, y cómo la palabra de Dios, ¿no? La herramienta que hoy usa el Espíritu Santo, en esa época podríamos decir que el Espíritu Santo usaba a Pablo y a Bernabé. En el caso de Pablo podemos observar las cartas, cómo guiaba a la iglesia, cómo aconsejaba a la iglesia a través de las cartas. A veces iba y se presentaba en los lugares, ¿no? Entonces era importante entender que Pablo era la palabra de Dios, ¿no? Eran los apóstoles. Entonces, al no haber Biblia, no haber Nuevo Testamento, eran la palabra de los apóstoles la que guiaba la iglesia. Y esta palabra era confirmada a través del Espíritu Santo y obtenida a través del Espíritu Santo. Entonces, podemos tener una idea de cómo Pablo obraba y cómo era diferente a esta época. En esta época tenemos la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento, nuestra Biblia, que nos guía. Y es inspirada por el Espíritu de Dios, es escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Ahora, el que sea inspirada por el Espíritu de Dios, también hace que nosotros necesitemos de la guía de Dios para poder leerla. Por eso es escrita, inspirada por Dios, pero también es leída, inspirada por Dios. Por eso es tan importante que podamos concentrar nuestra energía en hacer una oración, en pedirle a Dios que nos guíe a través de su palabra, y es la importancia de leer la Biblia cada día, ¿no? Para poder tener lo que tenía Pablo, la guía del Espíritu Santo. Y la mejor guía y la única guía que tiene el Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas ya no es más, lo que el hombre dice, sino lo que está escrito, ¿no? Las cartas de Pablo, el consejo de Dios, las cartas de los diferentes apóstoles que escribieron escribieron la Biblia para poder guiarnos a nosotros. Entonces, hoy en día contamos con la revelación divina, que es la Biblia, que se expresa a través del Espíritu Santo, y que nosotros nos inspiramos en el Espíritu Santo para poder leerla y comprenderla. Es ahí la importancia. Y como ponía al principio, estos hombres eran encomendados por el Espíritu Santo para salir a predicar, así como nosotros somos encomendados no solo para salir a predicar, sino para cada día de nuestra vida vivir bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es vivir bajo la guía del Espíritu Santo? Es vivir confiando en lo que dice Dios es la realidad, es la verdad, es lo que funciona, ¿no? Poniendo toda nuestra confianza en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia. Ahora tenemos un gran conflicto con la Biblia porque hay muchas cosas que no entendemos. Y las cosas que no entendemos a veces no son tan importantes como las que sí entendemos, las que sí podemos poner en práctica, ¿no? La voluntad de Dios, por ejemplo, la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos los mandamientos, ¿no? Para nosotros es imposible hacerlo, pero tenemos que insistir en seguir haciéndolo, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios, es algo claro, ¿no? Por eso muchas veces podemos decir que en estos últimos 50 años se escribieron tantos libros y tantas guías y tantas prédicas y tantos videos sobre el Espíritu Santo que ya ni siquiera recordamos lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una persona, sino que es Dios mismo habitando en nosotros, guiándonos a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, cuando yo obedezco eso, estoy bajo la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Cuando yo desobedezco eso, pido perdón y vuelvo a intentar vivir bajo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es un poco lo que hacía Pablo, ¿no? Es un modo práctico de vivir. Voy atravesando mi vida según el consejo de Dios, ¿no? Y como decía al comienzo, hay muchas cosas que yo no entiendo, que las puedo dejar de lado y después preguntar, averiguar, o con el tiempo las voy a entender, pero hay muchas cosas que sí entiendo. Y esas son las que debo poner en práctica. Y esa es la guía del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo hablándote directamente a tu mente, a tu corazón, a tus emociones, a tu intelecto, ¿no? Cuando vos lees la Biblia y la lees de un modo de corrido y la estudiás como si fuera un libro y dejás de andar picoteando versículos por ahí y por acá, empezás a leerla como si fuera un libro de historia, la guía del Espíritu Santo te va a guiar para que tomes decisiones correctas en tu vida, para que
hagas y vivas bajo la voluntad de Dios y no te compliques con tantas cosas emocionales y con tantos escritos complicados. Seguí la palabra de Dios, seguí el consejo de Dios. Lo que no entiendas, pedirle revelación a Dios y ya lo vas a entender, pero pon en práctica por lo menos lo que ya entendés. Aprende a perdonar, aprende a pasar por alto, aprende a congregarte continuamente, orá, lee la Biblia, hace todas aquellas cosas que a Dios le agradan, ¿no? Cumplí con los mandamientos todo lo que más puedas, deja de mentir, deja de robar, deja de adulterar con tu mente, deja de hacer cosas que a Dios no le agradan. Todos sabemos y conocemos, y el Espíritu Santo nos habla de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Dice la Biblia que Dios puso en nuestros corazones la ley divina de Dios, y cuando nosotros cumplimos esa ley, estamos haciendo la voluntad de Dios, y tememos a Dios, por eso es que queremos hacer su voluntad, pero también lo amamos como Él nos ama, y entonces queremos hacer su voluntad, no solo lo hacemos porque tememos, sino también porque queremos. Amamos tanto a Dios que queremos cumplir sus mandamientos. Muchas veces no podemos, pero sí podemos perseverar. Recordá que Dios no le da un premio al más perfecto, sino al que más persevera. Por eso en la perseverancia está la victoria, podríamos decir. Así que asegúrate de seguir perseverando. Aún cae y levantate. Y 20 veces, 30 veces, 50 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Por eso te animo que la guía del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Intenta por todos tus medios seguir los mandamientos. Congregate, orá, busca una relación con Dios. Hacé su voluntad, hacé lo que a Él le agrada. Predicá el Evangelio. Y así como Pablo era guiado por el Espíritu Santo, nosotros somos guiados por el mismo Espíritu Santo, pero ahora a través de la palabra de Dios. No necesitamos que nos enseñen nada, simplemente podemos tomar la palabra de Dios, leerla, pedirle a Dios que nos ayude a comprenderla y ponerla en práctica. Lo que ya sabes, hacelo. Lo que no sabes, investigalo, curioseá, preguntá, indagá, y si seguís sin saberlo y sin entenderlo, no importa. Por lo menos hacé lo que entendés, porque eso es lo que el Espíritu Santo hoy te está hablando. Te está diciendo todo lo que estás haciendo bien y todo lo que estás haciendo mal. Así que seguí adelante, perseverá, que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, es la promesa de que tenemos salvación, ¿no? Si hoy el pecado te molesta, si hoy amas la justicia, es porque tenés el Espíritu Santo. Si hoy tenés temor de Dios, si hoy tenés y cuidás tu salvación con temor, es porque tenés el Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir que tenés la seguridad de salvación, ¿no? Y el Espíritu te va a guiar. Cuando necesites consuelo, pedile al Espíritu Santo que te consuele, porque también es no solo un instrumento que nos trae convicción de pecado para que podamos mantener una relación con Dios, para sabernos pecadores y pedirle perdón, sino también que es un consolador para esos momentos difíciles, es un ayudador en el trabajo, en lo cotidiano, en lo intelectual, en la escuela, en donde sea que estés con problemas, el Espíritu Santo puede ayudarte. Pero nunca te olvides de lo importante que es. El Espíritu Santo es Dios habitando en cada uno de nosotros. Así que no olvides eso. Pablo lo recordaba continuamente y en el libro de Hechos podemos ver cómo continuamente el Espíritu Santo obraba y trabajaba para que la iglesia siga creciendo. Y empezó como una iglesia que se estaba cuidando, una iglesia perseguida, y terminó como una iglesia conquistadora, donde en cada ciudad a donde iba armaba revuelo, la gente se convertía, se volvían locos los religiosos, se tiraban abajo las estatuas y todo cambiaba, porque entraba el poder de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Así que lee tu Biblia y obligate a orar, obligate a leer, obligate a perseverar, y vas a ver cómo todo va mejor y te vas a sentir mejor también. Esto es un beneficio emocional porque vas a estar haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y cuando te equivoques, pedir perdón y seguir adelante. Nada de echarse para atrás, ¿no? El que pone las manos en el arado nunca mira para atrás. Y aún se equivoca y se tuerce el camino muchas veces, seguimos para adelante, ¿no? La perseverancia va a ser recompensada por Dios. Así que no te olvides, lee la Biblia y orá y pedir al Espíritu Santo que te guíe cada día de tu vida. Nos vemos en el próximo video.